Buen día, jóvenes. Buen día, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Hoy día nos toca exponer, ¿no es cierto? ¿Ya están listos los grupos? ¿Hay algún grupo que está listo? Creo que se están conectando los ingenieros. Ya. Entonces hoy vamos a habilitar para compartir la pantalla. Ya están listos, pueden compartir pantalla. Bien, ya comencemos, jóvenes. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Núñez Saavedra Brenda y voy a continuar con lo que es la historia. El método de la ruta crítica se ha desarrollado a fines de la década de 1950 por James Kelly y Morgan Walker. Buscaban de alguna manera reducir lo que era el costo de cierre y reinicio de planta causado ya por programas ineficientes que no eran capaces de realizar su función, ¿no? Cumplir su función. Ya al momento de garantizar lo que son las tareas se realizaban a tiempo, adecuadamente, y no saturaban con problemas vendrían a ser la mano de obra adicional, encontraron que pueden extraer encontraron, ¿no?, que se pueden encontraron lo que era evitar el costo excesivo en los proyectos. Ya Kelly y Walker llegaron a publicar un artículo sobre su investigación en el año 1959. Casi así, al mismo tiempo, la Marina de Estados Unidos y
Bose-Hamilton desarrollaron lo que es la técnica similar llamada PERT, que era técnica de revisión y evaluación de programa, donde ya surgió el término de la ruta crítica. Ya los precursores de lo que se conoce como la ruta crítica fueron desarrollando y puestos en práctica por Dupont, como bien decía mi compañera, entre 1940 y el año 1943, y construyeron lo que es el éxito del proyecto de Manhattan. Ahí tenemos una imagen. Luego, los análisis de la ruta crítica se usa comúnmente en todo tipo de proyectos, como ser construcciones aeroespaciales, defensa, desarrollo de software, proyectos de investigación, de ingeniería y mantenimiento en plantas, ¿no? Ya la primera vez que se utilizó el método de la ruta crítica, mientras construían las torres gemelas de World Trade Center en la ciudad de Nueva York, aunque el programa y el enfoque del método de la ruta crítica original ya no se utilizan, ¿no? Buenos días, ingeniero. Mi nombre es José Antonio Velasco Montalbán. Yo le voy a hablar cómo funciona. Siguiente, por favor. Paso número 1 sería especificar cada actividad. Utilizando un plan de estructura del proyecto, usted debe identificar cada actividad o tarea que participa en el proyecto. Esta lista de especificaciones suele incluir actividades de alto nivel, es decir, en cada actividad lo hacemos muy detalladas las especificaciones. El análisis de la ruta crítica puede llegar a ser demasiadamente compleja para mantener y administrar. Un plan de estructura del proyecto descompone el proyecto en secciones más manejables. El paso número 2 sería definir las dependencias o secuencias de la actividad. Algunas actividades dependerán de la conclusión de otras actividades. Para eso se enumeran los procesos inmediatos de cada actividad que ayudará a identificar el orden correcto. Para identificar correctamente las actividades y sus prioridades se hacen las siguientes 3 preguntas. Como ya vimos en la anterior clase, el ingeniero mencionó 3 preguntas, en las cuales era la actividad número 1, la primera pregunta era ¿qué actividad se necesita realizar antes que esta actividad, que serían las actividades precedentes? La siguiente pregunta sería ¿qué actividades se pueden hacer simultáneamente con esta actividad, que serían actividades simultáneas? Y la tercera pregunta, ¿qué actividades se pueden realizar después de esta actividad, que serían actividades subsecuentes? Siguiente, por favor. El paso número 3 sería dibujar el diagrama de red. Una vez que se haya identificado el paso 1 y el paso 2, que serían las especificaciones de actividades y sus dependencias, se procede a dibujar el análisis de la ruta crítica, más conocido como el diagrama de red. Un diagrama de red es una representación visual del orden de sus actividades basados en dependencia. Y por último, el paso 4 sería identificar la ruta crítica. Hay 2 formas de poder determinar la ruta crítica. Uno es a través de la técnica paso adelante y paso atrás, que consiste en identificar las fechas iniciales y las fechas finales de las más tempranas y las fechas iniciales y finales de cada actividad. El siguiente método es a través del diagrama de red, que sería simplemente identificar el camino más largo a través de la red, la secuencia más larga de cada actividad en el camino. Esto va a ir solo en función de días, no nos vamos en función de camino más largo en casillas y nodos. Siguiente, por favor. René, te toca. Dale el siguiente, ingeniero. ¿Sí? Sí. Estoy escuchando. En este caso vamos a hablar de lo que son las ventajas del método de la ruta crítica.
En este caso, el proceso es continuo como podemos ver en el diagrama que se presenta en la imagen. Esto mucho y prácticamente se aplica en la parte de ingeniería civil, es aplicado en todo el área que consiste, ¿no? de la carrera. Uno, en la parte de lo que es construcción. Uno cuando empieza a hacer un proyecto, ya sea constructivo, de un puente, edificio, una carretera, tiene un cronograma de avance. Entonces, ¿qué es lo que hace el ingeniero civil? Analiza las actividades de inicio a fin hasta donde se concluye la obra. En este caso, un ejemplo, pongamos la construcción de un edificio. Entonces, como actividad número 1, se tiene lo que es la preparación de todo lo que es el terreno. Claro que antes, teniendo todo lo que son los permisos de construcción, los requisitos, pero entrando a lo que es el tema de construcción, comienza con actividad número 1, lo que es preparación del terreno, limpieza del terreno, entra lo que son los replanteos. Y a medida que va avanzando las actividades, va surgiendo rutas críticas en parte de ello. Entonces, ¿a qué nos ayuda la parte de lo que es la ruta crítica? Uno, a reducir la incertidumbre de lo que va a ser la ejecución de esa obra. En este caso, nosotros decimos que la incertidumbre es, se supone cuánto podemos cuantificar los hechos mediante lo que son estimaciones. Al reducir la incertidumbre, el proceso constructivo o el proceso de la ejecución de alguna actividad se hace mucho más preciso. Segundo, nos ayuda a identificar las tareas más importantes. Cuando tenemos el cronograma de avance, ya sea de obra, en este caso teniendo nuestra ruta crítica, podemos ver qué partes son más importantes poder hacerla. Un ejemplo, yo no puedo en una construcción agarrar y primeramente a vaciar lo que son, pongámoslo en este caso, columnas. Antes de ello, siempre necesito hacer por paso. Necesito hacer ya sea losa de fundación, sean zapatas, sean pilotaje. Necesito identificar cuál es más conveniente y saber también de dónde se tiene que comenzar. Entonces, la ruta crítica nos ayuda a eso. Y 3, en este caso, la ruta crítica es aplicable a toda industria, ya sea en la parte de ingeniería industrial, en la parte de lo que es la parte del comercio, es aplicable la ruta crítica. Siguiente. Ahora, ¿cómo yo voy a saber si es una buena opción el que yo pueda tomar un camino de la ruta crítica o no lo pueda tomar? Siguiente, por favor. Bien. En este caso, el analizar lo que es la ruta crítica, podemos usar prácticamente en cualquier tipo de proyecto, como lo había dicho anteriormente, en la parte de lo que es investigación, la parte de ingeniería, el desarrollo de productos, desarrollo de la parte del software, construcciones y entre otros. Las actividades de en este caso, cada rubro, van a estar, tiene que estar bien definida. Uno, ¿para qué? Para poder terminarles y que indican lo que es la finalización del proyecto. 2, serían las actividades que están, en este caso, tienen que estar ordenadas y deben ser realizadas secuencialmente. No puedo yo saltarme actividades que no correspondan al proyecto. En este caso, si es que se llegara a hacer eso, mi ruta crítica indicaría que es mucho más urgente hacer una actividad que otra. Y 3, las actividades se pueden detener, en este caso, nos indica el poder iniciar de una forma independiente cada actividad. Siguiente, por favor. Eso es todo. ¿Eso es todo del grupo? Sí, ingeniero. Ya. Muy bien, este grupo tiene nomás su falencia. Le vamos a poner 70 de calificación a todo el grupo. Bien, el siguiente grupo. Siguiente grupo. Buen día, ingeniero. Buen día. Ya voy a compartir pantalla. ¿Dónde está? ¿Quiénes son los miembros del grupo?
Somos 5 ingenieros, pero Quiero verlo, los 5. solo que hemos trabajado más, digamos, yo investigué, la compañera también, y los otros compañeros casi, no sé, tal vez no tenían tiempo. No, Ya. no me Dígame pasaron el su nombre. información. Dígame el nombre de los que no trabajaron. No sé, solo se adherieron, no me pasaron sus nombres, pero solo tengo el nombre, digamos, de mí, de la compañera ahí en la diapositiva. Ya, Yo ¿cómo puse se llama? ¿Cuál es su nombre del grupo? le vamos a poner los hiperestáticos. Los hiperestáticos. Bien, de este grupo no han trabajado todos, entonces no van a hablar todos. No, ingeniero, no he trabajado todo. Ya. Voy a ir anotándolo entonces a los que van, los que están hablando. Ya. ¿Se ve, ingeniero? ¿Se ve? Ya. Bueno, buen día, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar un poco la historia del CPN. Los integrantes que estamos ahorita presentes es mi persona, Franz Callejo Alarcón, y una compañera que se llama Anabel Esmeralda León. Vamos a hablar un poco del CPM o ruta crítica. La ruta crítica también se caracteriza como una red de diseño para facilitar la planificación de proyectos. Este método se representa en un cronograma para el proyecto, el cual se destaca en la duración total del mismo, y la clasificación de esas tareas y las actividades de este método tienen similitud con el PER. En este método hay que identificar las holguras y las rutas críticas. Voy a hablar un poquito de los antecedentes. El método del CPM fue desarrollado en 1957 en los Estados Unidos de América por un centro de investigación de operaciones para la firma de DuPont, Remington Rand, buscando el control de optimizar el costo de operaciones mediante la planificación adecuada de las actividades que componen un proyecto. El diagrama CPM constará de cortar los tiempos en un conjunto de todas las tareas, representando de un inicio a un final. O sea, en sí el CPM era trataba de cortar los tiempos más cortos en sí, porque según hay otro que es el PER, ¿no? Que es casi igual, pero este de acá, el que es el CPM, trata de acortar más los tiempos, empezando con un inicio y terminando con un final. Aquí tenemos una gráfica del tiempo 1, dice el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 4. Actividad de una duración de 6 horas. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera para que ella hable un poco. Ella también hable acerca de las partes del CPM y explique los objetivos. Anabel. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Disculpe, ingeniero. Sí, lo escucho. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Mi nombre es Anabel León y yo le voy a hablar sobre las partes que conforman el método de CPM. Tenemos como está proyectado en lo que compartimos la pantalla, dice, el primer punto, el ICE es el inicio más cercano, es decir, lo más pronto que puede comenzar la actividad. TC, el término más cercano, es decir, lo más pronto que puede terminar la actividad. El IL, el inicio más lejano, es decir, lo más tarde que puede comenzar la actividad sin retrasar el término del proyecto. El TL, el término más lejano, es decir, lo más tarde que puede terminar la actividad sin retrasar el término del proyecto. Adicionalmente, se define el término holgura para cada actividad, que consiste en el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de una actividad sin que esto retrase la finalización del proyecto. La holgura es una actividad que se puede obtener de la siguiente fórmula. La holgura es igual al IL menos IC igual a TL menos TC.
La ruta crítica será la ruta de holguras que me den un valor de 0, o sea, de tiempo 0. Se representan las actividades que no se pueden atrasar en tiempo. Este sería, ingeniero, y le voy a hablar sobre... ¿Me siguen escuchando? Disculpe, es que tengo problemas con la Sí, lo escucho. Ah, ya. Le voy a hablar sobre el objetivo de lo que es el diagrama de CPM. El objetivo era controlar los tiempos de realización y con ello los costes implicados. Como curiosidad, se creó un año antes, como dijo mi compañero, antes del método de Habilite CDP. su cámara, Anabel. Está con cámara, ingeniero. Ahora sí, recién la vemos. Ya, puede continuar. Parece que hay problemas con el internet. Bueno, ingeniero, yo le voy a decir le voy a explicar por qué se usa el método de la ruta crítica. Ya, Fran, ya expusiste, ¿no? Ya no hay más nada. ¿Son los dos nomás ustedes? Sí, solo somos los dos nomás, porque los otros compañeros no se pronuncian. Muy bien. Hay bastante falencia. Le voy a poner 60 a los dos, ¿ya? Un grupo de 2. Los otros ya no cuentan para mí, los otros alumnos. A Ya, no ser que se presenten en otro grupo. ya, Bien, ya, ingeniero. puede dejar Gracias. de compartir. Puede dejar de compartir para que empiece otro. Ingeniero, buenos días. Adelante. Mi grupo ya está listo para exponer. Ya, muy bien. Habilita su video para que lo pueda identificar. Se presentan, me dan el nombre. Ya, nuestro grupo se llama Los Constructores. Muy bien. Vamos a poner los nombres. Los Muy bien, integrantes constructores. que ¿Cuáles son vamos, los integrantes? bueno, Pizarro, Álvarez Romaría, es la Por favor, segunda. habiliten todo, por favor, habiliten su cámara ya, para los que van a exponer. Melgarejo, Molina, Michelle, Fernando Ubina, Yelsen y Flores Condorillo Nila. Solamente estoy viendo a Paz Muñoz Enrique, nadie más. Buen día, ingeniero. Bueno, ahora sí, a Pizarro Álvarez, son 2. Siguiente. Apúrense, por favor, habiliten. pues, Ingeniero, su presente. cámara. Ya Melgarejo, Molina, son 3. Faltan 2. Buen día, ingeniero. Buen día, Flores Condori, ya van 4. Faltaría 1. ¿O no ha trabajado ese uno? No ha trabajado, solamente que creo que su internet está un poco mal. Habiliten toda su cámara porque si no, ahora sí ya. Muy bien, tenemos entonces Melgarejo, Molina, Fernando Yeltsin, Fernández, ingeniero. Enrique, ¿perdón? Fernández Ubina Yelsen. Fernández Yeltsin, yo leo solamente, y al otro no puedo inventármelo. Pizarro Álvarez, Luz María y Flores Condori Yonilda. ¿Pueden empezar? Ya, ingeniero. Buenos días compañeros, buenos días ingeniero. ¿Puedes cambiar la diapositiva? Al grupo. Ya, vamos a hablar sobre el origen del diagrama del SPM. Nos dice que fue en un centro de operaciones que lo desarrolló para la firma de DuPont y Remington Rand. Se considera como su fecha de su creación en el 1956 y en febrero de 1959. Su objetivo era controlar los tiempos de realización y con ellos los costos implicados
como curiosidad, se creó un año antes el método de PERT, que fue creado en 1958. Bueno, Don Morgan DuPont y Don James Remington Rand eran ingenieros y matemáticos que consiguieron tener todo listo en un corto periodo de tiempo. El objetivo era optimizar los costos implicados en los diferentes proyectos. El método de la ruta crítica o diagrama del CPM es un algoritmo basado en la teoría de redes que nos permite calcular el tiempo mínimo de realización de un proyecto. Bueno, este método lo utilizamos en intervalos determinados, a diferencia de otros como el PERT, que se basan en probabilidades. Lo anterior quiere decir que se espera que en idénticas condiciones el resultado de un proceso sea el mismo. La diferencia entre el PERT y el CPM es que el diagrama de PERT por lo general se utiliza cuando deben determinarse el tiempo necesario para finalizar un proyecto, mientras que el CPM se usa como proyecto predecible, que ocurre con frecuencia a diario. A continuación le va a explicar mi compañera Pizarro. Adelante. Buen día, ingeniero. Siguiendo con el tema, nos vamos a proponer ¿qué es el método de la ruta crítica? El método de la ruta crítica podemos decir que es una técnica que nos permite identificar las tareas necesarias para finalizar un proyecto y determinar cierta flexibilidad en el cronograma. En pocas palabras, podemos decir que es la secuencia de actividades programadas para determinar la duración del proyecto. Para finalizar un proyecto debemos realizar todas las actividades que lo componen. Algunas de estas actividades pueden hacerse simultáneamente, sin embargo otras las hacemos según su orden de determinación. Por ejemplo, cuando construimos una casa, primero tenemos que construir las paredes antes de pintarlas. De todas las secuencias de las actividades que forman un proyecto, la secuencia que tiene mayor duración será la ruta crítica y determina el tiempo total del proyecto. Es importante calcular todo el tiempo que demoran las actividades, porque si alguna de estas actividades se atrasa, toda la ruta crítica que lo compone tendrá un fallo y se atrasará. Es por esto que los encargados de obra siempre están al cuidado de que se desarrollen las actividades de forma puntual según lo planificado. Es importante también que un proyecto tenga una o varias rutas críticas. Como siguiente, mi compañero. Ya, continuando con la exposición, la ruta crítica en el diagrama del CPM. Bien, para calcular este diagrama se debe saber dos reglas básicas, que la primera es que cada actividad se debe identificar con nodos en el punto inicial y otro al final. La segunda es que si dos actividades van al mismo nodo final, debe existir una actividad ficticia que se representa con arcos de puntos. Para conocer la ruta crítica es necesario seguir una serie de pasos. En primer lugar, hay que realizar una tabla con actividades, sus relaciones y el tiempo de duración. A continuación, se crea el diagrama con las actividades ficticias en caso de que sea necesario. Luego se calculan los tres indicadores de tiempo, recorriendo la red de izquierda a derecha y viceversa. Se obtienen los tiempos más tempranos y tiempos más tardíos, y también los tiempos de holgura, como diferencia de ambos. La ruta crítica será aquella que tenga holguras iguales a 0. A veces puede existir más de una ruta crítica que tenga esta condición y son todas válidas. Sí. Buenos días, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre las ventajas de usar el CPM.
Nos ayuda, o la ventaja que nos da es garantizar técnicas de gestión mejorada y eficaces en cualquier proyecto. La eficiencia se multiplica por varios mediante el uso del CPM. Un estrecho seguimiento del cronograma y una mejor comprensión de los diferentes componentes de un proyecto nos garantiza que la calidad de la gestión y el trabajo realizado sea superior. Al priorizar ciertas actividades críticas se puede reducir la duración total del proyecto y se puede ahorrar mucho tiempo. Esto generalmente se hace de dos maneras: realizando más de una actividad al mismo tiempo, que están interconectadas, pero no se pueden influir entre sí de manera importante. También acortando la ruta crítica, agregando más recursos y ahorrando así más tiempo. Las desventajas que se puede encontrar en usar el CPM pueden ser muchas de las variables que se incorporan a las estructuras. Son estimaciones que pueden variar en gran medida en la práctica. Esto puede incluir no solo en el tiempo para el comienzo y el final de las actividades, sino también los recursos necesarios. Atrofiando durante bastante tiempo y las decisiones tomadas en base al diagrama elaborado pueden no producir resultados deseables. La ruta crítica también se puede formar solo cuando todas las actividades estén interconectadas lógicamente entre sí. Esto elimina el alcance de usar el CPM en varios campos del trabajo. La importancia que nos da el método del CPM de la ruta crítica nos ayuda a identificar fechas límites importantes y las actividades que deben complementarse a tiempo. También nos ayuda a saber qué actividades pueden retrasarse por temas de costo u otros factores. Como también nos ayuda o nos sirve para la planificación y programación de los proyectos que deseemos realizar. Eso más lo va a explicar mi compañera. Como finalidad de la investigación se puede decir que el método de la ruta crítica es una herramienta utilizada para la planificación y programación de proyectos. Esta ayuda a estimar la duración mínima del proyecto. Esta ayuda a prevenir problemas y determina las tareas que necesitan mayor control, pudiendo así sistematizar las tareas de control. También nivela la utilización de recursos no acumulables, como mano de obra, maquinaria. También optimiza la utilización de recursos financieros, eso es en cuanto a dinero, y también maximiza las ganancias del proyecto, variando la duración de las tareas y del proyecto, o lo que es igual, minimiza los recursos y el costo total. Cuando empieza a hacer un proyecto, el compañero explicó que para cada paso tiene un inicio y un final, y hay pasos que son no muy complicados, así que esos como que hace en el diagrama que es recto, hacen como un arco los pasos que no son tan vitales, y la ruta crítica trata de encontrar trata de encontrar los pasos que son más vitales para el proyecto, y el tiempo que toma desde el inicio hasta el final es el tiempo de duración de todo el proyecto. Eso sería, ingeniero. Muy bien. Gracias. Bueno, está más o menos, le vamos a poner 70. Siguiente grupo. Ingeniero, quisiéramos poner nosotros, ingeniero. Adelante. No sé si se puede apreciar, ingeniero, la imagen. Sí, se puede apreciar, pero quiero conocerlo a los miembros del grupo, los 5. En nuestro caso, vamos a poner 3 de 5. Solo 3, ingeniero. Cuénteme a ver no pudo conectarse. Su informe, ¿con dónde están los participantes? Claro, aquí estamos los 3. Ya, un ratito. El nombre del grupo. Los civilachos. Civilachos, correcto. Muy bien, los civilachos, entonces
Son 3 nomás, ¿no? Sí. ¿Y los 3 van a exponer? Sí, los 3 vamos a hablar del tema. Ya, muy bien. Entonces no hay necesidad. Nos calificamos a los 3 en el grupo, entonces. Comience. Buen día, ingeniero. Yo voy a empezar con la exposición. Más fuerte, Limón. Buen día, Un poquito ingeniero. más fuerte ya. Buen día, ingeniero. Yo voy a empezar con la exposición. ¿Qué es el método CPM o ruta crítica? El método CPM o ruta crítica es un diagrama, algoritmo que nos sirve para planificar, estructurar y optimizar los tiempos y los costos de las tareas de nuestros proyectos. Eso a su vez nos permite optimizar lo mayor posible los costos y los tiempos de realización de nuestro proyecto, conociendo los tiempos en los que se termina y en lo que se inicia cada tarea, cuál tarea se hace primero, cuál tarea se hace después, cuál tarea se hace al mismo tiempo que otra tarea, y a su vez tenemos una estructura muy ordenada de lo que va a ser nuestro proyecto a futuro. Siguiente, por favor. Origen del diagrama del CPM. El CPM, este diagrama tiene origen en un centro de operaciones que fue creado en 1957 por 2 personajes. Uno que viene a ser James E. Kelly, que fue un ingeniero que representaba a la firma, una firma de una compañía llamada DuPont, y al matemático Morgan Walker, que representaba a la firma Remington Rand. Ellos 2 crearon este algoritmo que hasta la fecha sigue teniendo utilidad por lo eficiente que puede hacer su estructura. En aquellos tiempos, este diagrama tenía como objetivo controlar los costos de mantenimiento de unas plantas químicas que tenían en la compañía que manejaba la compañía DuPont, y estos 2 personajes fueron encargados de realizar esta labor para controlar mejor la gestión de los tiempos de este proyecto. Gracias. ¿Se acabó todo? Buen día, ingeniero. Yo voy a continuar con la exposición. Yo les voy a hablar acerca de las ventajas cotidianas de la ruta crítica. Una de las ventajas es que este método reduce la incertidumbre, ya que debe calcular el tiempo más corto y más largo para completar cada una de las actividades. Por otro lado, tenemos que considerar los factores inesperados que puedan afectar sus tareas y reducen la probabilidad de que se produzca un imprevisto durante todo el proyecto. También tenemos que identifica cada una de las tareas más importantes, la comparación de lo planeado con lo real, y nos reduce mucho el tema de los plazos. Por otro lado, vamos a hablar también acerca de pasos claves del método CPM. Tenemos como paso número 1, como estábamos en la diapositiva, el nombre del proyecto, tarea 1, tarea 2. En la tarea 1 tenemos otras subtareas que serían 1.1, 1.2, de la tarea 2, 2.1, y de cada subtarea sus elementos para complementarlo. Después, como segundo paso, tenemos definir las dependencias o la secuencia de las actividades. En este paso debemos preguntarnos o hacernos las diferentes preguntas. ¿Qué tarea debe llevarse a cabo antes de que ocurra dicha tarea? ¿Qué tareas deben terminar al mismo tiempo que esta tarea? ¿Y qué tareas deben ocurrir justo antes de dicha tarea? Para así poder definir las dependencias o las secuencias de cada una de las actividades y tener un mayor control. Eso sería por mi parte. ¿Ya acabaron? No, muy bien, ingeniero. Yo hablaré sobre el paso 3.
Una vez identificadas las actividades y sus dependencias, se procede a dibujar un diagrama de análisis de ruta crítica, conociendo el diagrama de red, ¿no? Conocido como diagrama de red. Esta es una representación visual del orden de las actividades basado en su tiempo y prioridades. Se puede apreciar en las imágenes. Y posterior a eso se calculan los tiempos de finalización de cada actividad. Esto se puede calcular a través de la experiencia pasada o el conocimiento del miembro del equipo que se trabaja. Ahora, si tenemos problemas con estimar el tiempo, se puede proceder a usar fórmulas que nos ayudan a estimar este tiempo de finalización de cada actividad. Para esta fórmula, para identificar estos tiempos, podemos utilizar dos de estas fórmulas que podemos apreciar, en la que primeramente A significa el tiempo optimista, M el tiempo más probable y B el tiempo pesimista, ¿no? La primera fórmula se concentra más en el promedio ponderado, que le da más valor al peso, le da más valor al tiempo más probable. Y la segunda fórmula se utiliza para valores, se conoce como la distribución triangular, en la que la principal diferencia es que este no pone más peso en el valor más probable. Una vez calculado todos estos tiempos, se procede a identificar la ruta crítica, que para eso se puede mencionar que hay dos maneras de identificarla. Se puede identificar a través, en simple vista, en su diagrama de red, simplemente identificando el camino más largo a través de la red, o la secuencia más larga de la actividad en el camino. O también se puede identificar las actividades críticas con una técnica llamada un paso adelante y un paso hacia atrás, en el que se identifican las fechas de inicio y final más tempranas y las últimas fechas de inicio y fechas finales de cada actividad. Posteriormente a eso, debemos actualizar el diagrama de la ruta crítica para mostrar el progreso. A medida que se avanza en el proyecto, podemos identificar los tiempos reales de finalización de cada actividad. Si vemos que nuestra actividad va a demorar más de lo acordado, se van configurando estas actividades para que no afecte el tiempo de finalización del proyecto. O si se acaba más temprano cada actividad, se va modificando nuestra ruta crítica. El diagrama de red se puede actualizar para incluir más esta información en lugar de seguir estimando los tiempos. Y al actualizar el diagrama de red, a medida que surgen nuevas información, se puede volver a calcular la ruta crítica diferente. O sea, no puede variar nuestra ruta crítica a la original. Y también de esto nos dará una visión más realista de la fecha de finalización del proyecto, cumpliendo todos los pasos, cumpliendo el plazo estimado. Eso sería todo, ingeniero. Muy bien. Vamos a poner 70, entonces. Vamos, el siguiente grupo. Otro ingeniero, grupo civil 3.0. Deje de compartir, por favor, la pantalla. ¿Ya? ¿Quiénes son los miembros del grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Se llama Civil 3.0, ingeniero. Abringa la compañera. ¿Civil? Civil 3.0. 3.0. Bien, ¿quiénes son los miembros? Mi persona, Ronald Pérez Ureña, Durán Equice Jocelyn, Ricaldes. El compañero Ricalde a última hora mencionó que no va a poder poner. Jiménez Sánchez Magalí y Torres Quintana Sofía. O sea, Durán Equice Jocelyn va a exponer. Sí, ella es la primera. Pérez Ureña Ronald va a exponer. Sí. Ricalde Inturia José Lucas.
Si él es el que no va a exponer, ingeniero. Ya, lo vamos a anotar, él le va a poner 0. Es el único, ¿no? Sí, el único, ¿eh? Ricalde, entonces igual a 0. Ya pueden empezar. Disculpen, ¿se ve la pantalla? Se ve, se ve. Gracias. Poner la segunda hoja. Bueno, origen del método del CPM. El origen del método del CPM o ruta crítica se sitúa entre diciembre de 1956 y febrero de 1959. En aquellos momentos, la compañía norteamericana DuPont estaba buscando cómo utilizar uno de sus primeros ordenadores comerciales, Univac 1. Los gestores DuPont se dieron cuenta que planificar, estimar y programar parecía ser el mejor uso que la empresa podría darle a este ordenador. Siguiente. Este trabajo se le asignó a Morgan Walker de la ingeniería, Morgan Walker, ingeniero de la división de DuPont, junto al matemático James Kelly, que trabajaba en Remington Rand. Consiguieron poner a punto el método con el objetivo de controlar el mantenimiento de los proyectos de las plantas químicas de DuPont. A mediados de 1957, esta empresa estaba interesada en ampliar cerca de 300 fábricas, lo cual implicaba un gran número de actividades, hecho que no se podía trabajar con el diagrama de Gantt. ¿Cuál es el objetivo principal del método del CPM? El objetivo principal es controlar y optimizar los costos de operación de las actividades de un proyecto. Este método, cada una de las tareas que tenía una duración exacta conocida de antemano. Siguiente. ¿Qué es el método DuPont? El método de la ruta crítica o camino crítico es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos y plazos de planificación de proyectos. Entendiendo esto como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de las actividades tiene una duración estimada. El CPM es que las actividades y sus tiempos de duración son conocidos, es decir, no existe incertidumbre. Este supuesto simplificador hace que esta metodología sea fácil de utilizar y en la medida que se quiera ver el impacto de la incertidumbre en la duración de un proyecto, también se puede utilizar un método complementario como es el método PERM. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, yo le voy a hablar sobre las etapas del método de la ruta crítica CPM. Bueno, para poder utilizar este método se sigue una serie de pasos, que son 6 pasos, que las voy a mencionar. Bueno, el paso 1 viene a ser lo que es el inicio. Es decir, en el inicio lo que hace el método es definir el tipo de proyecto que se va a utilizar en todas sus actividades o partes principales. El paso 2 viene a ser lo que es la planificación. No, sí, atrás. El paso 2 me queda. Ya el paso 2, que es la planificación, que estaba mencionando, en este paso ya lo que hace es establecer lo que son las relaciones entre actividades y decidir cuál va a comenzar antes y cuál va a comenzar después. El paso 3 vendría a ser lo que es la ejecución. En este punto ya lo que hace el método es dibujar un diagrama que esté conectado con diferentes actividades y en base a esas relaciones y sus procedencias también. En el paso 4 ya lo que vemos es el análisis, ¿no? En este punto ya lo que ve el método es definir el tipo de costo y el tiempo estimado de cada actividad. El paso 5 vendría a ser el control. En este punto lo que hace es identificar la trayectoria más larga del proyecto y determinar el tiempo de duración. El paso 6 vendría a ser lo que es el cierre.
En este punto lo que hace es utilizar un diagrama como ayuda para poder planear, supervisar y controlar el proyecto. Siguiente. Bueno, ventajas y desventajas del método. El método CPM se puede utilizar en cualquier tipo de proyecto, ya sea de construcción, ingeniería, software, etcétera, ¿no? Una de las ventajas que ofrece el método es detectar y mejorar las técnicas de gestión en cualquier proyecto. Otro punto que nos menciona de las ventajas es aumentar la eficiencia de los grupos de trabajo y así la calidad de la gestión. Otro punto es el hacer un seguimiento estricto del cronograma. Hay un sonido ahí, no sé qué es lo que pasó. Perdón, ingeniero. Había un ruido feo ahí que no se escuchaba lo que hablaba. Es la de mi computadora. Sí, creo que ya. El punto 4 de las ventajas es priorizar las tareas y el ahorro de tiempo. En esto se puede hacer varias actividades y a la vez se incluyen entre ellas, acortando la ruta y añadiendo recursos y ahorrando tiempo. Siguiente. Desventajas. Una de las ventajas que menciona el método es a veces que trabaja con software, se trabaja sobre estimaciones, ya sea en tiempo o recursos que pueden variar de gran medida en la realidad. Punto 2, de las ventajas del progreso que puede verse afectado a lo largo del proyecto, y así como las decisiones tomadas en base al diagrama. La tercera desventaja, que la ruta crítica puede establecer como actividades que están conectadas lógicamente entre ellas, y esto limita el uso del CPM en varios campos de trabajo. Siguiente. Bueno, buenos días. Continuando con el tema de presentación, tenemos un ejemplo. Una construcción de una mesa de madera. Vamos a encontrar la ruta crítica para llevar a cabo la optimización de los costos mediante la programación y las planeaciones adecuadas de las actividades. En el siguiente cuadro tenemos las actividades, descripciones, predecesor y la duración en semanas. En la actividad A tenemos descripción cortar, predecesor no tiene ninguno. Su duración de semanas son 4. En actividad B tenemos una descripción lijar, su predecesor es la actividad A y una duración de 2 semanas. Actividad C, descripción pintar, predecesor actividad A y duración de 3 semanas. Actividad D, descripción armar, predecesor actividad A y duración de 1 semana. Actividad E, descripción empacar y su predecesor es la actividad B y la actividad C y tiene una duración de 5 semanas. En la siguiente imagen tenemos en la parte izquierda superior un cuadro resumido que vamos a utilizar en el siguiente algoritmo. Como sabemos, todo proyecto inicial es de 0, entonces la actividad inicial es inicio, su duración de semanas es 0, que conecta directamente con la actividad A, que tiene una duración de 4 semanas. La actividad A es predecesor de la actividad B y la actividad C y la actividad D. La actividad B tiene una duración de 2 semanas, la actividad C tiene una duración de 3 semanas y la actividad D tiene una duración de 1 semana. La actividad B y la actividad C son predecesoras de la actividad E, que tiene una duración de 5 semanas. La actividad E y la actividad E, al no ser precedoras de ninguna otra actividad, conectan directamente con la actividad fin, que tiene una duración de 0 semanas. Ahora, para obtener lo que viene a ser el inicio cercano, la terminación cercana, en la actividad inicio, en este caso, como todo proyecto inicial es de 0, nuestro inicio cercano será 0. Y para obtener la terminación cercana, le vamos a sumar el número de semanas, en este caso 0, 0 más 0, 0.
Esta terminación cercana de la actividad de inicio será el inicio cercano para la actividad A, que será 0. Y para tener su terminación cercana, le vamos a sumar el número de semanas, que es 4, 0 más 4, 4. Magalí, un ratito. Sí. Ya usted está explicando ya el proceso de cálculo. No era ese el trabajo, ¿no? Era investigación de la historia, cómo se creó y todas esas cosas. Sí. Si no tiene otra cosa que hablar acerca de la creación, páselo al otro alumno. Ya está explicando el método y va a variar con lo que vamos a hacer nosotros. Ok, ingeniero, listo. Este era un ejercicio que encontramos igual en internet. Sí, eso no era el práctico, ¿no? Porque vamos a hacer nosotros, vamos a empezar a estudiar. Ok, ingeniero, gracias. A continuación, mi compañera les va a explicar las conclusiones generales del tema. Buenos días, ingeniero. Bueno, siguiendo con la exposición, en conclusión, este método de ruta crítica CPM es una herramienta muy importante para nosotros, ya que nos permite planear y controlar obras. En el campo de acción, este método es muy amplio, dada su gran flexibilidad y adaptabilidad a cualquier proyecto, ya sea grande o pequeño. El CPM nos muestra cuál es el camino crítico que tendrá nuestro proyecto, donde el tiempo de cada una de estas actividades que forman ese camino no deberán retrasarse para así terminar ese proyecto en el tiempo que se ha determinado. También el CPM nos muestra cuáles actividades son las que realmente se deben acelerar para recuperar ese tiempo perdido y así evitar un gasto inútil de insumos. Por eso es importante que nosotros conozcamos los tiempos de duración de cada una de estas tareas y poder así aprovechar los recursos de una mejor manera para completar estas actividades, ya que en muchos proyectos las limitaciones en mano de obra y equipos hacen que la programación sea más difícil. El CPM también identifica los instantes del proyecto en que estas restricciones causarán problemas y de acuerdo a la flexibilidad permitida por los tiempos de holgura en las actividades no críticas, permite que el gerente manipule ciertas actividades para poder alivianar estos problemas. Gracias. Muy bien. Siguiente. Allá, gracias a todos. Muy bien, dejen de compartir. Los civilachos tienen, no se concentraron en lo que les mandé, entonces tienen 60 ya. Siguiente grupo. Nosotros, ingeniero, podemos exponer. Buenos días. Sí, adelante. Ingeniero, ya nosotros compartimos. No sé si puede observar. Ya, adelante. Lucy, ¿no? Y su grupo. Sí, ahí está los integrantes. ¿Quiénes son los? No, tiene que habilitar su video, Lucy, presentarse. Quiero conocerlos, sí. No es nomás poner el nombre. Buen ¿Cómo día. se llama el grupo? Se llama Sistemáticos. Grupo Sistemático. Bien, preséntense, entonces quiero verlo a los participantes. Yo seré la primera, que soy Suárez Paniagua Lucila Andrea. ¿Ya? Ya está activada mi cámara. Y mi compañera se va a presentar. Por favor, preséntense los siguientes. Señor Kisi Marisol, ¿quién es? Buenos días, ingeniero. Buen día, Marisol. ¿Quién es Torres Pipa Karen? Buenos días, ingeniero. Muy bien. Mendoza Cuesta, Mayerlin. Buenos días, ingeniero. Mayerlin, no la veo. ¿No está? Estoy aquí, ingeniero, ya prendí la cámara. Pero no está, pues, o sea, veo 3 nomás aquí. Mendoza Cuesta, Mayerlin. Estoy aquí, ingeniero.
Ah, ahora sí ya la vi. Habilite más su cámara para que yo la esté viendo. ¿Ya? Sí, la tengo habilitada. Tienen que estar, no sé qué, lo que le pasa a tu cámara, alumbra a todos, apunta a todos los lados menos a tu cara. Ahora está apuntando. Nada, no sé qué, vemos una cosa blanca ahí. Ahora sí, recién ya. Muy bien. Pinto Flores. Pinto Flores. ¿Dónde está? Buenos días. Buen día. Muy bien. Ya están las 5, entonces podemos empezar con la primera participante. Ok, yo voy a hablar respecto a una línea de tiempo del origen del CPM. Como primer ejemplo, por favor. Primer año. En 2700, como podemos observar, para las construcciones de las pirámides no pudieron construirse sin un plan previo y una compleja organización de recursos. Luego, en el año 1916, Henry Gantt, ingeniero industrial, mecánico creador del diagrama de la barra, cual fue una herramienta de planificación y un método innovador en su momento, pero este método fue muy limitado. Este señor nació el 20 de mayo de 1861 en el condado de Calvert, Estados Unidos. Los primeros intentos se dieron en 1955 y los primeros intentos fueron desarrollados por la industria química imperial y central tablero de electricidad, donde se desarrolló una técnica capaz de identificar la secuencia de estado más larga y reducible para la ejecución de un trabajo, con lo cual se llamaría el CPM. Lo beneficioso que tuvieron estas empresas fue ahorro de tiempo, en torno al 40%, pero debido a que no se publicaron estas innovaciones, no tuvieron éxito, lo cual estos avances fueron desarrollados y muy aprovechados al otro lado del océano. Al año siguiente, que fue en 1956, CPM, el origen se sitúa entre diciembre de 1956 y febrero de 1959. Los administradores de DuPont se dieron cuenta que planificar y estimar parecía lo mejor que la empresa podría darle a este ordenador. Este trabajo se asignó a Morgan Walker, que junto al matemático James consiguieron poner en marcha el método, con el objetivo de controlar el mantenimiento de los proyectos de las plantas químicas de DuPont. A mediados de 1957, esta empresa estaba interesada en ampliar cerca de 300 fábricas, lo cual implicaba un gran número de actividades, y no se pudo abordar lo que es los diagramas de Gantt, no era suficiente. Entonces, en el mismo año, DuPont, en aquellos momentos, la compañía norteamericana estaba buscando cómo utilizar uno de los primeros ordenadores comerciales, que fue el UNIVAC 1. En 1957, apareció lo que es el método PERT, y el cual era el que supone el tiempo para realizar cada una de las actividades. En otras palabras, es una variable aleatoria descrita por una distribución de probabilidad. En cambio, el CPM infiere los tiempos de las actividades. Se conocen en forma determinística y se puede variar cambiando el nivel de recursos utilizados. Estos métodos tuvieron algunas diferencias, pero con el tiempo fue fusionado. De modo que estos métodos fusionados fue muy beneficioso porque aportaban los elementos necesarios para conformar el método del camino crítico actual, utilizando el control de los tiempos de ejecución y los costes de operación para así poder ejecutar un proyecto en el menor tiempo y coste posible. Tanto como PER y CPM, porque actualmente así se quedó, se basan en diagramas de redes capaces de identificar las conexiones de las tareas y establecen el momento adecuado para su realización. Además, permiten preparar un calendario del proyecto y determinar los caminos críticos. También en el mismo año se lo aplicó para el ámbito militar, como el civil. De forma independiente se sentaron las bases de las técnicas basadas en el camino crítico.
y el método PERT. Sobre todo lo utilizaron para planificación, programación de grandes proyectos complejos unitarios, pero no repetitivos. En 1958 se publicó el primer informe, que fue en octubre del mismo año. Y por último, en 1975, hubieron estos autores que ven en la pantalla, el cual fueron los primeros que desarrollaron ideas para poder sacar lo que es la creación del armonograma. A continuación, cederé la palabra a mi compañera para que les pueda explicar respecto al doctor Larry Bennett. Buenos días, ingeniero. Yo le voy a hablar acerca de la biografía del doctor Larry Bennett. El doctor Larry Bennett es ingeniero civil, también es gerente de proyectos y director de proyectos. Autor también de 4 libros, incluyendo una guía sobre la ruta crítica, escrito en 1978, titulado Redes de procedencia de la ruta crítica. En este libro explica que el método de ruta crítica ayuda a manejar proyectos de 2 formas diferentes. Uno sería produce un calendario planificado para guiar al equipo, y 2, constituye la base para el seguimiento del desempeño del proyecto, comparando el progreso real con el planeado. ¿Qué? Un momento. El doctor Larry Bennett también es agrimensor. Como ya le decía, era autor de libros y asimismo es autor de 50 documentos y artículos profesionales sobre temas que van desde la gestión de la construcción en clima frío y técnicas de red para la programación de proyectos. Además de la programación de proyectos, es ingeniero de campo, es gerente de control de calidad y representante en sitios del propietario. Todos los proyectos de construcción de varios tamaños en Alaska y en otros lugares. Acerca del método, el doctor Larry Bennett explica que el método de la ruta crítica ayuda a manejar proyectos, como ya lo mencioné anteriormente, y para el doctor Bennett este método no es nada desconocido, ya que él desde 1965 que ya implementa este método, ya sea en una variedad de proyectos como el diseño y la construcción de centrales nucleares e instalaciones industriales, asimismo como en la construcción de edificios. También ha pasado 29 años en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Alaska de Fairbanks, dictando cursos de pregrado y posgrado en gerencia técnica, incluyendo gerencia de proyectos y programación. Él señala que la ruta crítica ha recorrido un largo camino y menciona que desde un inicio el método original de la ruta crítica utilizaba flechas, así como se muestra en la gráfica, y las flechas representaban las tareas y las vinculaba conectando su principio y fin en los nodos, de tal manera que se desarrollaba la secuencia apropiada. Este enfoque persistió durante una década hasta que se hizo popular un nuevo método diferente, pero que tenía los mismos resultados, que fue dada por el profesor John Fondal, profesor de gerencia de construcción en la Universidad de Stanford, que propuso un artículo en 1961, que cada tarea estuviera representada por un nodo
ya sea en cuadrado, círculo u óvalo, y los nodos se ataran con líneas o flechas representando la secuencia entre las tareas. Le cedo la palabra a mi compañero. Historia. Esto comienza en el año 1956. Morgan Walter de la compañía DuPont y James Delling del grupo de planificación de construcción interna de Remington Rand crearon una técnica de planificación y programación de construcción con la finalidad de mejorar la utilidad de la computadora Univac. De esta manera se crea el método racional, secuencial y simple que podría ser interpretado por una computadora. Siguiente. ¿Qué pasó? Siguiente. Con la finalidad de mejorar en ese año, primero fue nombrado con el método de Kelly y Walter y posteriormente es llamado como el método de ruta crítica o método de CPM. En el año 1957, por las Armadas de Estados Unidos desarrollaron un programa de Polaris, también denominado como el método de PER. Ambos métodos aportaron los elementos administrativos necesarios para formar el método de cambio crítico, utilizando el control de los tiempos de ejecución en el menor tiempo y en el menos costo posible. La fusión de estos dos métodos, CPM y PER, creados secuencialmente, al complementarse se convierte en una técnica muy utilizada desde los tiempos pasados y presentes para tener un manejo o funcionamiento de un buen plan y estructurado que será ejecutado. Gracias. ¿Ya acabaron? ¿Todo? ¿Se acabó todo? No, ingeniero, falta. Bueno, yo le voy a hablar de cómo se creó la ruta crítica. El uso de este método de la ruta crítica empezó a fines de los años 50 con dos proyectos simultáneos no relacionados. Uno de los proyectos fue el del programa de misiles balísticos de la Flota Armada de Estados Unidos, Polaris. Esta estaba atrasado y necesitaba ayuda para resolver el problema. La solución de este problema fue dividir el proyecto en varias tareas y representar cada tarea mediante una fecha y conectar las fechas en las secuencias adecuadas y estimar la duración de cada tarea y calcular la duración del proyecto y el nivel de criticidad del programa de cada tarea. Siguiente. Y al mismo tiempo, estaba experimentando problemas y retrasos con los cambios de planta. Esto era un proyecto para reorganizar las instalaciones de producción de diferentes productos. Ellos también necesitaban ayuda y la respuesta fue similar a la del programa Polaris. Los desarrolladores del programa Polaris lo llamaron a su técnica de evaluación de revisión de programas PER, mientras que el método DuPont lo llamó como el método de la ruta crítica, CPM. Aunque estos métodos son similares, utilizaron diferentes técnicas para calcular la duración de la tarea. El método PER utilizó 3 cálculos de tiempo diferentes para cada duración de tarea y calculó la probabilidad de terminación del proyecto en cada momento. Y el enfoque de DuPont utilizó una duración de tiempo para cada tarea, al cual se refería al tiempo de terminación y el análisis de costos adicionales que se acumularían si se disminuiría la duración del proyecto. El doctor Ben dice que hoy en día los términos PER y CPM se utilizaron indistintamente, ambos significando cualquier método de programación de la red y PER habiendo perdido su inclusión de 3 proyecciones de tiempo y probabilidad. Gracias.
¿Se acabó? No, ingeniero. Voy a hablar con el audio de la compañera Marisol porque hay interferencia. La ruta crítica del CPM. Para esto nos dice que hay 6 pasos. El primero es especificar cada actividad. Esto nos dice que tenemos que hacer un plan de estructuras de un proyecto, que se debe identificar cada actividad, cada tarea. El segundo es definir las dependencias, que es la secuencia de las actividades, y en este punto tenemos que ser bien claros cuáles son los puntos que se van a tomar para hacer la secuencia. La otra es dibujar el diagrama de red. Para esto podemos hacerlo mediante Excel o manualmente igual, y de esa manera hacer el diagrama de red. El otro es calcular el tiempo de finalización de las actividades. Para este tenemos que hacer un estimado de cálculo del tiempo donde tiene el inicio y el final. La otra es identificar la ruta crítica. Si en algunos casos se nos presentan varias rutas críticas, es que nos quiere decir que pueden haber muchos cambios de tiempo. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál es la que vamos a tomar para que así no sea la ruta crítica nos varía en costo y tiempo. El otro es actualice el diagrama de ruta crítica para demostrar el proceso. Una vez que ya tenemos identificada, podemos actualizarla de nuevo, hacerla para que sea más entendible y demostrar el proceso. Bueno, continuando, se cortó la máquina. Serían las ventajas cotidianas de la ruta crítica, que ya mayormente lo habían mencionado los anteriores compañeros. Y para eso tenemos 3 ventajas, que son las de identificar las tareas más importantes, las de ayudar a reducir los plazos y las de comparar lo planeado con lo real. Entonces, en lo de identificar las tareas más importantes, ahí claramente las tareas que usted tendría que administrar lo más cerca, es que cuando se empieza más tarde de lo planeado o termina más de lo previsto, entonces todo el proyecto se ve afectado. En el segundo paso, lo que nos dice que es ayudar a reducir los plazos, es que si después de que el análisis inicial predice un tiempo de finalización existente, existe un interés de contemplar si el proyecto va a ser a largo o corto plazo. Y el otro es que si lo comparamos lo planeado con lo real, según el doctor Bení, como decía la compañera, que utilizaba, digamos, el método de la ruta crítica, si se puede usar para comparar el proyecto con el planeado o con lo real. Entonces, a medida de que avanza el proyecto, la línea avanza con el cronograma, desarrollando a partir de un análisis inicial, y la ruta crítica puede usarse para hacer un seguimiento en el proceso de cronogramas de obra. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, déjenme. El grupo ha investigado todo. Lo único que han hecho mal es que no se han dividido bien, porque casi han hablado de la misma cosa todo. Entonces, siempre cuando uno va a comenzar una investigación, hay que marcar bien las tareas, el trabajo. ¿Listo? Porque algunos hasta se han contradecido en algunas cosas. Entonces, tienen 70. Bien, siguiente grupo. Nosotros, ingeniero, ahorita buenos días, ingeniero. Ahorita le comparto mi pantalla. ¿Se ve, disculpe? ¿Se ve? Por favor, preséntense, el nombre del grupo, todas esas cosas, ¿ya? Ahí está, ingeniero. Primeramente, buenos días. Nosotros somos el grupo Roland. Mi grupo está conformado por el compañero Aliaga Daniel, mi persona Ortega Jefferson, Quintanillo Brian,
Quintero Ronald, que en este momento no puede entrar a la clase, y Rocha Vivian. Primeramente va a empezar el compañero Daniel Aliaga. Con calma, con calma. Son 5. Aliaga Delgado Daniel está, ¿no? Sí. Por favor, la cámara, porque tienen que estar presentes en esta reunión. Daniel Aliaga Delgado está, pero está sumamente, no se ve casi nada, o es que son tan morenos que no se ve nada. Eso debe ser. Aclara un poco tu imagen. Mi cámara es así, ingeniero. Muy bien. Entonces, Aliaga Delgado está. Ortega Jefferson Willy. Es un ingeniero, soy el que habla. Quintanilla Vidal Brian. Buen día, ingeniero, aquí estoy. Muy bien. Quintero Mendoza Ronald. Él no se encuentra, ingeniero. Ya, lo noto entonces, Quintero. Quintero Mendoza Ronald. Este tiene 0, ya díganme, por favor. ¿El nombre de su grupo cómo se llama? Y Rocha Argote Vivian. Rocha Argote va a poner. Ya, muy bien. Sí, estoy aquí. Ya, perfecto. Ahora, el nombre del grupo. El grupo se llama Rollins. ¿Cómo? Rollins, está aquí en la diapositiva, ingeniero. Grupo Rollins. Rollins, ¿qué significa eso? Fue un nombre que inventamos. No tiene ningún significado. Ya. Pueden empezar entonces. Gracias, ingeniero. Bueno, el grupo, el contenido está distribuido de la siguiente manera. Primero es el antecedente. Después viene la biografía de los que inventaron el método CPM. Después vamos a hablar un poco sobre el método PER. Y finalmente la diferencia entre los métodos PER y CPM. Bueno, va a empezar mi compañero Daniel Aliaga. Ya. Buenos días, ingeniero, y buenos días a los compañeros presentes. Para empezar, vamos a ver lo que es el método de la ruta crítica. O diagrama CPM. Siguiente. Next. Ya. Este método. Atrás. Ahí. Ya. Vamos a ver ahorita sobre más que todo lo que es el método de la ruta crítica o diagrama CPM, Critical Path Method. Ya en lo que es su historia, en sus antecedentes, su origen y cómo fue funcionando, eso lo verá el siguiente compañero. Ya, sabemos que este método es un algoritmo basado en la teoría de red que permite calcular el tiempo mínimo de realización de un proyecto, utilizado en el desarrollo y control de proyectos. Este a la vez utiliza intervalos de tiempo determínicos. Este tiene el objetivo principal de determinar la duración de un proyecto, entendiéndolo como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de las actividades tiene una duración estimada. Esto también es utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en la planificación de proyectos más grandes o más complejos. El CPM usa tiempos reales, que consiste principalmente en, número 1, identificar todas las actividades que involucran el proyecto. Lo que sea, determinar las relaciones de precedencia, tiempos técnicos para cada una de las actividades. También construir una red en base a nodos y actividades, es decir, según el método según lo que se vaya a aplicar en el proyecto. Punto 3, analizar los cálculos específicos, identificando la ruta crítica y las holguras de las actividades que componen el proyecto. En términos más prácticos, la ruta crítica se interpreta como la dimensión máxima que puede durar el proyecto y la diferencia con las otras rutas que no sean la crítica. Las otras rutas que no sean la crítica se las
denominan tiempos de holgura. Siguiente. Siguiente. Ahí está bien. Entre unos pasos básicos para implementar este método CPM vamos a constar de 5 pasos. El primero es definir el proyecto definir el proyecto y disponer la estructura de la división del trabajo. También es definir las actividades y decidir qué actividades se dispone primero y cuál precede de las otras. Dibujar la red conectando todas las actividades, asignar estimaciones de tiempo a cada actividad y a la vez calcular la ruta crítica, que es la ruta de tiempo más largo a través de la red. En un ejemplo así sencillo de una construcción de mesa de madera, a ver, el número 1 para nosotros sería lo que es la actividad, ¿no? Vamos a dividirlo en 5 pasos, que sería en el punto 2, en el primer punto, cortar, el otro punto va a ser lijar, pintar, armar, empacar. En ahí ya se hace lo que es en el punto 4 se ve lo que es cuánto va a durar cada etapa, ya sea en el tiempo de cortar, digamos que unas 4 semanas, en lijar 2 semanas, en pintar 3 semanas, lo que entra a la duración. Y ya en el punto 5 ya se ve lo que es calcular la ruta crítica, utilizando diferentes métodos. Siguiente. Se utiliza lo que es se utiliza una terminología. Lo que es la holgura. La holgura de una actividad se puede obtener con la siguiente fórmula, que es igual al inicio más lejano menos el inicio cercano, o si no igual al término más lejano menos el término más lejano. La definición de holgura es que para cada actividad consiste en el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de una actividad sin que esto retrase la finalización del proyecto. Gracias. Muy bien. Siguiente. Bueno, continuando, buenos días. Continuando con la posición, yo les voy a hablar sobre el origen del método de la ruta crítica, o CPM. Pero antes de hablar de este método de la ruta crítica, como sabemos, el hombre desde su aparición ha buscado la forma de planificar y controlar las obras. Por eso le voy a mencionar algunos métodos destacados que se llevaron a cabo antes de que aparezca la ruta crítica. Se van a disculpar, está un poco lenta mi computadora. Ya. Técnicas que se utilizaban antes del método del CPM. Cabe hablar en el Antiguo Egipto hace más de 5.000 años en la construcción de la pirámide de Giza. En Egipto, que estas pirámides fueron construidas con más de 2 millones de bloques, que cada uno pesaba entre 2 toneladas. Y según los arqueólogos han visto que los egipcios se repartían entre miles de trabajadores cada una de las pirámides, es decir, que se organizaban. También cabe mencionar, en 1896, el ingeniero Karol Adamiecki desarrolló una herramienta, un diagrama que llamó armograma. ¿Qué hacía el armograma? Su herramienta armograma incrementó el índice de productividad de la fabricación de diferentes materiales, ya que mostraba de manera gráfica los diferentes flujos de trabajo y su relación entre ellos. Después, en 1916, apareció Henry Gantt con el diagrama de barras de Henry Gantt, que fue muy utilizado en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en la planificación de sus tropas. También cabe mencionar en 1956, en Reino Unido, una empresa llamada Imperial Chemical Industrial desarrolló una técnica capaz de identificar la secuencia de estados más larga e indestructible para la ejecución de un trabajo, que posteriormente se conoció como lo que era el método CPM. Ahora ya vamos a ir en lo que es el método el origen del diagrama del CPM. El origen del diagrama del CPM fue en un centro de operaciones que lo desarrolló por las firmas de DuPont y Remington Rand. Se considera como fecha de su creación el intervalo entre diciembre de 1956 y febrero de 1959. El objetivo, ¿cuál era el objetivo del método CPM? El objetivo era optimizar los costos implicados en los diferentes proyectos.
Ahora, ¿qué pasa? Morgan Walker de DuPont y James Cale de Remington Rand, ingeniero y matemático, consiguieron tener en un corto periodo de tiempo este sistema de gestión de tiempo. El objetivo era optimizar los costos implicados en los diferentes proyectos. En este caso, como se ha mencionado, los tiempos son conocidos como priori. A partir de 1956, una empresa conjunta, que era la empresa química de DuPont y la empresa informática de Remington, Univac, ideó un método de la ruta crítica para abordar las interrelaciones de actividades separadas dentro del cronograma de proyecto. La ruta crítica es una secuencia de actividades individuales de un proyecto que debe terminarse según lo programado para que todo el proyecto se complete en tiempo. El CPM proporciona una representación gráfica del proyecto, predice su tiempo y su finalización. Los cálculos originales se realizaron en la computadora Univac. Este método se aprobó por primera vez en 1958 para la construcción de una planta química y nuevamente en 1959 para el mantenimiento de una planta en Kentucky. Cabe mencionar que este método igual tenía alguna deficiencia, por lo que se realizó algunas mejoras. Entre ellas, una de las más importantes es la teoría de las restricciones. Esta teoría de las restricciones se desarrolló en la década de 1980 como una mejora del método CPM. ¿Qué pasaba con el método CPM? El método CPM fue que no consideró las actividades no críticas que podrían introducir riesgo en un proyecto. Por eso fue que en 1980 el físico Israel Goldratt, en un libro que él escribió, que fue un método que él nunca pudo ser mejorado, en este libro se mejoró lo que era un proyecto y su calendario, y que depende de identificar lo que eran las restricciones y limitaciones que tiene ese proyecto, para que no haya deficiencia. También cabe mencionar lo que era la cadena crítica. Igual, el físico Israel Goldratt en 1997, en un libro también con el mismo nombre, Cadena Crítica, lo introdujo para mejorar el método CPM. ¿Qué era la cadena crítica? El método de la cadena crítica enfatiza en los recursos requeridos para un proyecto, en particular los costos y la flexibilidad requerida en estos recursos para mantener un proyecto en el cronograma, a pesar de la renuncia habitual de la administración y aumentar el presupuesto de un proyecto. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Buen día, ingeniero. Yo les voy a hablar sobre la biografía de Morgan Walker de DuPont y la biografía de James Cale. Siguiente, por favor. Morgan Walker de DuPont creció en Montclair, Nueva Jersey. Es un municipio del condado de Essex en el estado estadounidense de Nueva Jersey. Estudiaba ingeniería aeronáutica, pero esta se vio interrumpida por el hecho de que empezó la Segunda Guerra Mundial y en el cual sirvió al ejército de los Estados Unidos en Filipinas. Siguiente, por favor. A su regreso a la Universidad de Michigan, con más tecnología, superando más planes de estudio y con un excedente de aeronáuticos desempleados, Morgan aumentó su conocimiento en la educación, haciendo cursos como Administración de Empresas y Ingeniería Industrial antes de tomar su BSE, que son unas siglas en inglés, ¿no? Que significa Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Ingeniería Aeronáutica. Luego se graduó en Estadística aplicada en Carnegie Mellon, que es como una universidad para una escuela de ingenieros en Estados Unidos. Y ocupó los primeros puestos en Ingeniería Industrial y de Gestión, primero en la División Nacional de Tubos de UICEF Steel y luego en el Departamento de Ingeniería de DuPont, donde vamos a ver aquí donde él se puede desarrollar más. Siguiente, por favor. Es en DuPont donde Morgan conoció la gestión de proyectos y la computadora. Aquí, digamos, participando en el diseño de la planta de AEC y en la instalación del primer sistema informático en el estudio donde su compañía podía usarse. Toda esta experiencia que ya fue recaudando Morgan la ayudó
bastante para su papel de co-desarrollador con Jim Calley en el proyecto del CPM. Posteriormente se unió a Mauchly, ¿no? Y Kelly para establecer una asociación como un importante distribuidor o proveedor de servicios educativos de la consultoría del CPM. Tiempo después, él fue honrado del Premio Nacional al Mérito en 1966 de la Asociación Estadounidense de Ingenieros de Costos. Todo ese mérito se lo llevó por su trabajo en el CPM. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de James Calley Jr. James Calley fue oriundo de New Haven, que es la tercera ciudad más grande del estado estadounidense, en Connecticut, y es localizada en el condado de New Haven. A principios de la década de 1950, igual lo mismo, ¿no? Se tuvo que ir se especializó más por la Segunda Guerra Mundial en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y donde entrenó en los campos emergentes de informática y la ciencia de gestión, donde aquí fue lo que la mayor parte de su vida profesional estuvo en estos campos, ¿no? Estudiando sobre la informática y ciencia de la gestión. Siguiente, por favor. Y obtuvo títulos en matemática en las universidades, ¿no? De Provincial College y en The American University. Durante 8 años trabajó para John y para Mauchly. Es coinventor de la computadora electrónica, primero en Remington Rand y luego en Mauchly Associates. Después de 10 años de trabajo de investigación y operaciones en logística militar, Jim Calley se embarcó en una carrera de 20 años como consultor de ingeniería y gestión de proyectos, donde incluyó como a su compañía, ¿no? Incluyó asociaciones con CPM de ingenieros y Calley de su. Siguiente, por favor. A lo largo de su carrera, Jim Calley ha publicado varios numerosos artículos, ¿no? Sobre informática, matemáticas y gestión de proyectos. Sigue publicando todavía, bueno, publicó también, ¿no? Varios para usarlos en ordenadores personales. Su logro más conocido de Jim, por todo lo que estamos hablando, ¿no? Es con el trabajo que tuvo con Morgan Walker para desarrollar el CPM. Y con todo ese esfuerzo que hizo, ¿no? Recibió varios honores, ¿no? Varias menciones honorarias, como el premio Lanchester en investigación de operaciones, y también recibió el premio nacional al mérito de 1965 en la Asociación Estadounidense de Ingenieros de Costos. Y esto le dio el ascenso a miembro honorario de la Sociedad para el Avance de la Gestión. Esa sería mi parte, muchas gracias. ¿Se acabó todo? No, ingeniero. Yo les voy a hablar sobre el origen del método PER. Siguiente, por favor. Ya, les voy a hablar sobre el diagrama del método PER, que es el diagrama de PER es una herramienta de gestión de proyectos que se emplea para analizar cada tarea necesaria para completar un proyecto. Los diagramas de PER, diseñados para proyectos a gran escala, sirven para identificar el tiempo necesario para completar cada tarea, calculando los requisitos con plazo más corto, más largo y más probable. También los diagramas de PER ofrecen una clara comprensión gráfica de los requisitos de tiempo de un proyecto y las interdependencias entre las tareas. Y te permiten tomar decisiones informadas sobre las secuencias de tareas, en las fechas límites y entre otras. Siguiente, por favor.
Ya, los procesos para el diseño de un diagrama de PER. Más resumido, es como que en 5 pasos para crear un diagrama de PER, que son el paso 1, que es identificar las tareas del proyecto. El paso 2, definir las dependencias entre las tareas. Paso 3, vincular las tareas del proyecto. El paso 4, establecer el cronograma del proyecto. Y el último paso 5, que es gestionar el progreso de las tareas. Lo que muestra en la diapositiva son como que un poco más detallado en 6 pasos. Yo lo resumí en 5 porque también existen 5 pasos para crear. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, las ventajas del diagrama PER. Requieren una planificación detallada, proporcionan una herramienta para monitorizar el estado del programa, no se basan en una única estimación de duración de las actividades o tareas, te permiten aclarar las limitaciones de tiempo para tu equipo, ofrece una vista detallada de las secuencias en la que deben efectuarse las tareas, ayuda a gestionar el tiempo y los recursos en todo el equipo con más eficiencia y por último reduce los residuos y los costos en el desarrollo del proyecto. Siguiente diapositiva. Ya. La biografía de William Rabo, más resumido, fue director de Inteligencia Central de los Estados Unidos. Desde el 28 de abril de 1965 hasta el 30 de junio de 1966, que también fue un oficial de las carreras armadas de los Estados Unidos. También dirigió el proyecto de este sistema del método de PER, más resumido. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Les voy a hablar también. Ya, la diferencia entre PER y CPM. ¿Qué gestiona? El método PER es una técnica de gestión de proyectos utilizada para gestionar actividades inciertas de un proyecto. El CPM, ¿qué gestiona? Es una técnica estadística de gestión de proyectos que gestiona actividades bien definidas de un proyecto, que es del método PER, es una técnica de planificación y control del tiempo. Del CPM es un método para controlar el costo y el tiempo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola. Orientación. Del método PER, la orientación está orientada a eventos y del método CPM está orientado a la actividad. Hola. En la evolución del método PER, está evolucionado como proyecto de investigación y desarrollo. Del CPM está evolucionado como proyecto de construcción. En modelo, el modelo del método PER es un modelo probabilístico y del CPM es un modelo determinista. ¿En qué se centra? Del método PER se centra en la hora y en el método CPM se centra en la compensación tiempo y costo. Apropiado para del método PER está estimación de tiempo de alta precisión y del método CPM está estimado de tiempo razonable. Administración del método PER está sobre las actividades impredecibles y del método CPM las actividades predecibles. Entre los métodos PER y del CPM adecuado para, del PER es del proyecto de investigación y desarrollo, del CPM son los
proyectos no de investigación como construcción civil, construcción naval y entre otros. Ya, siguiente. Ya. Las ventajas del PER y del CPM. Uno que es prevenir y analizar las posibilidades, que estos son eficaces herramientas de pronóstico y pueden predecir futuros elementos de un proceso o proyecto. Permiten a los administradores investigar y analizar todas las posibilidades, las dificultades y las ambigüedades e incertidumbres. Enfocado y disciplinado. Del método PER y CPM permiten a los administradores centrarse en tareas críticas, aquellas tareas que son esenciales para el buen fin de unidad, evento o alguna tarea, con el fin de acelerarla. El último, comunicación mejorada. Mejoran la comunicación dentro de la organización, que estos representan gráficamente tareas y relaciones de actividad entre personas y departamentos, por lo que es más fácil determinar los roles individuales en la realización de una tarea. Siguiente. Ya, las desventajas de estos dos métodos. Uno, que asume que todas las actividades están claramente definidas, son independientes y estables. Dos, se requiere establecer la relación de precedencia entre actividades. Tres, subjetividad en los estimados de tiempo. Y por último, el énfasis excesivo a las actividades de la ruta crítica pueden producir que no se atiendan otras actividades igualmente importantes. Y eso es todo, ingeniero. Muchas gracias por su atención. Muy bien, ya terminó el grupo, entonces, los rollings. Bien, está bien su trabajo, todo, pero muchos leen, o sea, deben de ponernos más tiempo a hablar, ¿no? Porque lo leen todo y no aportan nada a sus ideas, parece como si no lo hayan estudiado. Le voy a poner 70 al grupo, entonces. Muy bien, ya hemos pasado el tiempo. Los que no expusieron será para otra oportunidad. Hasta luego, jóvenes.